Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios me ama y en su favor quiere verme madurar. Quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Glorifícate. Amados, el hombre es justificado no solamente por la fe, sino por las obras en Dios. Porque así como creemos en su palabra, debemos de obrar justicia. Por eso dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 3, versos 2, 3 y 7. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Escucha con atención lo que nos habla hoy el apóstol Santiago, referente a la madurez espiritual. Dice aquí el apóstol Santiago: toda naturaleza, escúchalo bien, de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Quiere decir, se doma, se hace dócil y ha sido sometida por la naturaleza humana. O sea que el hombre ha sometido y ha hecho dócil cualquier bestia en la naturaleza. Y sigue diciendo la palabra: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Quiere decir que ese freno es para precisamente gobernar a los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Con ese freno podemos encaminar todo el caballo, hacia donde nosotros lo queramos dirigir. Así como pasa con las bestias y en este caso los caballos, así es la carne. En nosotros la carne no entiende. Por eso hay que encaminarla, hay que someterla, hay que gobernarla, hay que hacerla dócil en el espíritu, por el raciocinio, por la razón, por la justicia. Escúchalo bien. Que nosotros aprendamos a gobernar la carne, a someterla, a encaminarla, es precisamente un crecimiento y una madurez espiritual, porque estamos obrando a través del Espíritu. Dice la palabra para terminar, dice: todos ofendemos muchas veces. ¿En quién será que no hay ofensas? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es un varón que está obrando en raciocinio, con autoridad en la razón y en la justicia, en la verdad. Dice el Señor, capaz también de refrenar todo el cuerpo en sus malos deseos. Mira qué tan bueno es obrar en el Espíritu.
Escrito está en Primera de Juan capítulo 2 del verso 14 al 16. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora escucha lo que nos dice aquí el Señor a través de esta palabra en Juan, en Primera de Juan. Dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? El Verbo, la palabra, Cristo, a través del cual hizo Dios toda la creación original. Ahí con Dios estaba Cristo, en ese Verbo, en esa palabra. Y ya sabemos que precisamente por Él fuimos creados. Dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Mira, o sea que precisamente la palabra de Dios es la que nos hace fuertes, y es la presencia de Cristo en cada, no solamente en los jóvenes, sino en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra: y habéis vencido al maligno. Si esa palabra nos fortalece y permanece en nosotros, por esa misma palabra, declarándola y haciéndola, vencemos al maligno. ¿Quién es el maligno? A Satanás. Por la misma palabra de Dios que procuramos que permanezca en nosotros, podemos vencer nuestros malos pensamientos y nuestras malas obras. Escúchalo bien, qué tan importante es que la palabra de Cristo sobreabunde en nuestros corazones. Y allí que la manera de poner mucha atención cada vez que vamos a la congregación, al auditorio. Dice el Señor: no améis al mundo, porque el mundo, el príncipe del mundo, es Satanás. Él es el gobernador del mundo. Eso también hace parte de nuestra madurez, no amar al mundo. ¿Por qué? Dice el Señor: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, o sea, la manera en que el mundo disfruta a través de los ojos, los deseos de la carne, la manera en que el mundo disfruta a través de la carne, y la vanagloria de la vida, las posesiones que quieren tener en sus vidas, dice, no provienen del Padre, que es por toda justicia, sino del mundo, que se adquieren esos disfrutes y esas posesiones a través de la injusticia, en opresión al prójimo. Mira, esto hace parte de nuestra madurez espiritual, no amar al mundo. Nosotros podemos disfrutar la creación de Dios, la naturaleza de Dios, pero no amar al mundo, porque amar al mundo es constituirnos enemigos de Dios, dice la palabra muy claramente. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 4 del verso 13 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, ahora nos habla el apóstol Pablo. Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, con un niño que no tiene aún discernimiento de la justicia de Dios, dice que tiene riesgo de perderse, precisamente porque aún no ha llegado a ese discernimiento pleno. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, llevados a donde quiera por diferentes doctrinas, o sea, sectas. Lo que la religión que no es de Dios ya son sectas. Y así pasa con muchos hermanos, con muchas personas que se mantienen de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, y muchas veces, escúchalo bien, después de haber pertenecido a una iglesia en donde se predica la verdad del Señor, terminan escuchando herejías y en congregaciones que son sectas. Y dice el Señor que esto lo hacen por estratagema de hombres, o sea, hombres que fingen que verdaderamente son de Dios para engañar a los hermanos, empleando con astucia las artimañas del error, trampas, escúchalo bien. Entonces dice lo contrario, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, siguiendo la palabra, siguiendo a Cristo, obrando en amor, que es la ciencia de Dios y que son sus mandamientos, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de todo varón. Mira, dice la palabra, hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe, a un mismo sentir y a un mismo parecer en Cristo. Escúchalo bien. Y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento del carácter del Hijo de Dios. Porque en Él, pues nosotros también vamos a ser hijos por toda potestad, en imagen y en semejanza de Dios. Sigue diciendo, a un varón perfecto, a un varón racional, con autoridad, en la razón, en la verdad, en la justicia, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, nuevas criaturas completos en Cristo, irreprensibles en cuerpo, en alma, en espíritu, sin malos deseos, sin mala voluntad y un espíritu totalmente en la razón, en la verdad y en la justicia. Que el Señor te continúe bendiciendo, a ti y toda tu casa. Amén, amén y amén.